escuchando y viendo, en Europa se está moviendo mucho ya la cuestión militar, se están organizando. Para aquellos que conocen un poco de profecía, eso es lo que debe suceder, porque va a haber, dice, 10 países se van a organizar y se tienen que unir para que, o sea, mejor dicho, estamos hablando de posiblemente una tercera guerra mundial. Ya se están hablando, lo están acusando al presidente de este país como terrorista. Allá están haciendo, en Europa se está haciendo muchas cosas, así que debemos orar para que la voluntad de Dios se cumpla, porque al final ustedes saben que lo que está escrito en esta palabra se va a cumplir. Así que no hay nada que podamos hacer nosotros excepto sujetarnos a la voluntad de Dios. Sí, hay que orar, hay que pedirle al Señor. Bueno, pero ahora sí, en esta mañana nosotros voy a hablar yo sobre lo que el hombre lleva mucho en su corazón. Yo hoy día a la prédica de hoy día, a la enseñanza, a la palabra de hoy día le he llamado cuando Dios derriba la soberbia y la altivez. Y para significar lo que significa Dios derriba la soberbia y la altivez, he usado una figura específica, que es la figura del Titanic. Ustedes se acuerdan de ese barco que se hundió. Ese barco fue construido en 1912. Miren, hay algo sorprendente en ese barco. ¿Qué es lo que sucede? Ese barco fue construido en 1912 con la tecnología de punta de ese entonces. O sea, tecnología no le faltaba para 1912. Fue construido con la mayor cantidad de lujo y comodidades. O sea, dinero no faltó tampoco. Hubo tecnología, hubo dinero. Las personas que eran dueños de las compañías que intervinieron eran gente poderosa en ese entonces. O sea, estaba envuelto el poder, estaba envuelto el dinero, estaba envuelto el lujo, estaba envuelta la tecnología, y por eso le pusieron ese nombre. No sé si alguno se puso a pensar que se llama Titanic. Titanic es grande, colosal, lo cogen del griego, de lo que ustedes se acuerdan de todos esos dioses griegos. Esos son Titán, les llaman Titán. Entonces de ahí ellos, de lo que querían mostrar, de lo que querían proyectar. ¿Qué querían proyectar con ese barco? Querían proyectar que era un Titán, era uno como esos dioses griegos, que era poderoso, porque en la cultura griega denominan a los dioses griegos como el dios poderoso, el dios que todo lo puede. Son dioses exhibidores, ¿no? Llenos de luz y todo eso. Entonces ellos tomaron a los dioses ajenos, tomaron al mundo, a lo que el mundo representa como si fuera el máximo poder, y lo pusieron sobre ese barco. Miren ustedes todo lo que había antecedido. Ese barco, y encima ustedes saben que eso está escrito si ustedes se ponen a averiguar, está escrito en los periodos antiguos. Ellos decían que ni Dios podía hundir ese barco. Imagínense la figura que crearon ellos. Crearon un barco, pero, o sea, aparte de lo físico, lo espiritual que había detrás de ese barco es que lo crearon con una proyección basada en los dioses griegos, basado en el poder humano, basado en el dinero, basado en cosas que realmente no sostienen, que no pueden salvar. Y para complementar que ya se habían ido totalmente al otro lado, encima emitieron el comentario final de decir que ni Dios lo podía hundir. Imagínense ustedes qué soberbia del hombre haber construido algo y pensar que es algo que no puede ni Dios tocar. Como si él hubiera algo que él no pueda o construir o derribar. El dueño de este mundo, y lo quisieron poner a un costado, haciendo ver de que los dioses griegos, porque sublimalmente atrás de eso era como decir, los dioses griegos pueden más que el Dios todopoderoso en el que creemos. O sea, los dioses del mundo, los dioses ajenos. Imagínense ustedes cómo es el hombre cuando maneja poder, maneja dinero, maneja todas estas cosas, tecnología, cuando tiene el acceso. Porque los elementos que se produjeron ahí existen hasta el día de hoy. Y hay quienes creen mucho en sus capacidades, en su poder, en su dinero. Sin embargo,
Todos conocemos la historia. Sabemos que ese barco partió y en el primer viaje Dios no lo dejó ni siquiera que vaya a un segundo viaje. No completó ni siquiera la ruta original. En el primer viaje, cuando solamente había llegado hasta la altura de lo que era la Antártida, ahí se hundía el barco. Imagínense ustedes, ¿qué tal impacto para todos aquellos que habían recibido la propaganda, el comercio, la comunicación de que esto era un titán, era una cosa invencible, una cosa que no se podía? Y inmediatamente el Señor mostró su poder porque lo quisieron a Él poner por debajo de lo que eran los dioses ajenos. Y Dios no permite eso. Nadie puede burlar a Dios, ¿no? Entonces eso también nos sirve a nosotros como un ejemplo para no tener ese orgullo delante de nosotros y pensar que porque hemos estudiado mucho, o porque tenemos mucho dinero, o porque gozamos de muy buena salud, o porque voy al gimnasio y tengo muy buenos músculos. Claro, yo no los tengo, pero no. Entonces pensamos de que sí, somos hombres capaces, que podemos hacer todo, que podemos, y no pensamos que hasta cuando veo, a veces he visto deportes, futbolistas, hombres jóvenes, muchachos de 30 años que hacen ejercicio, los llevan al médico, todo, van a un deporte y están corriendo y se caen y se mueren. ¿Por qué? Porque Dios es el que da la vida, Dios es el que la quita. Y lo más sorprendente de ese barco, para ponerlo desde una perspectiva espiritual, es que no tenía, miren, pensaron en todo. Como ellos se concientizaron de que ese barco no se podía hundir, no colocaron lo más importante en una tragedia: salvavidas. No compraron suficientes botes salvavidas para poder albergar a todos en caso de un problema. Y esa es la analogía con nosotros en la vida espiritual. Tenemos un Dios invencible, tenemos un Dios inquebrantable, tenemos un Dios que no se agota, tenemos un Dios que todo lo puede, que no hay ni lo imposible lo detiene. Pero lo más importante, que tiene salvavidas para todos nosotros. Nunca es insuficiente su capacidad salvadora. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz con una capacidad salvadora para todos aquellos que vengan a Él, se arrodillan y lo reconozcan como su Señor de su vida. O sea, lo más importante. O sea, pensaron en todas las comodidades, pensaron en lo que se ve, pensaron en todo menos en los salvavidas. ¿Se imaginan ustedes qué arrogancia del hombre pensar que no iba a necesitar salvavidas, que botes salvavidas ese barco? Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, lo primero que pensó, la ironía siempre es, yo me sorprendo, pero siempre sé que no hay manera que Dios trabaje que no nos demuestre que es contrario al mundo. Porque Dios trabajó primero, sobre todas las cosas, con el plan de salvación. El que todo lo puede, el que no necesitaba plan de salvación. Dios es todopoderoso, no necesitaba darnos plan de salvación. Él podía decir, ya son salvos, y somos salvos. Sin embargo, Él instaló un plan de salvación, que es la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Ese sacrificio para darnos a nosotros la oportunidad de ser salvos y ganar la vida eterna. Miren cómo cambia la visión cuando realmente tenemos en nuestro corazón a Dios. Ya no pensamos en lo que se ve, ya no pensamos en el poder material, ya no pensamos, sino pensamos en la salvación, en algo que no se agota y es eterno para nosotros. Qué alegría poder saber que tenemos un Dios. Cuando vi esta historia y me puse a pensar y dije, Dios puso en mi corazón, dije, wow, y con lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, no importa qué suceda en el ambiente político, militar, de todos los gobiernos de todo este mundo, la única salvación es Cristo. Así que reconozcamos siempre, siempre en nuestro corazón que Él es el Señor de nuestras vidas. Y por eso yo voy a hablar aquí sobre unos versículos. Voy a empezar leyendo Proverbios 11:2. Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Miren ustedes, yo creo que
si esas personas hubieran tenido un mínimo temor de Dios, hubieran sabido que detrás de la soberbia viene una deshonra. Y la deshonra era destruirles lo que ellos habían llamado invencible y mostrarles no solamente que no era invencible, sino que ni siquiera pudo durar un viaje. O sea, lo que hizo el Señor fue invertir las cosas al extremo de que yo creo que un barco pequeño hubiera pasado y tal vez hubiera hecho muchos viajes, y deben haber hecho muchos viajes en ese entonces. Pero específicamente ese, que quiso atribuirse esa soberbia, esa altivez delante de los pequeños, fue derribado en su primer viaje. Miren por qué, porque vino la deshonra, y vino la deshonra para todos ellos. Y no solo la deshonra, porque sabemos que hasta los dueños que participaron, el propio creador del barco estuvo dentro del barco. Y todos ellos murieron. ¿Por qué? Porque no hubo capacidad para poder salvar a todos, una cantidad muy pequeña de la cantidad total de los pasajeros que estuvo. O sea que la única manera que nosotros tenemos para poder caminar en la vida es primero eliminar la soberbia de nuestro corazón, ¿no? Por ejemplo, nosotros a veces nos enorgullecemos, y no está mal, de los logros que tenemos, y somos ejemplo para promover que nuestros hijos avancen, pero debemos enseñar con humildad, de decirles, si bien yo logré todo esto, pero gracias a que Dios me apoyó, gracias a que Dios me abrió las puertas, gracias a que Dios extendió el camino. Porque si Dios no extiende el camino, si Dios no pone su sabiduría de lo alto, la sabiduría de este mundo me va a hacer equivocarme. Ellos usaron la sabiduría de este mundo, la sabiduría de dioses ajenos, la sabiduría de los dioses baales, por decirlo así en la Biblia. Dioses que no responden, dioses que no son titanes, dioses que no son invencibles. El único Dios invencible es al que dejaron de lado. Y lo menospreciaron, que es lo más grave. Porque aún de habiéndolo dejado de lado hubieran cerrado la boca. No, lo menospreciaron. Por eso Dios actuó en esa acción, ¿no? Miren, por eso nosotros debemos saber que cuando viene la soberbia también viene la deshonra. Cuidemos nuestro corazón de no ser soberbios. Enseñemos a nuestros hijos, porque de repente nosotros, los jóvenes que estamos aquí, ya no tenemos tanta soberbia porque ya hemos vivido mucho, pero los muchachos, los jóvenes, los que están estudiando, los que están esforzando, los nuevos matrimonios, ellos a veces piensan que lo que han logrado y lo que han podido va a ser algo que no van a perder nunca, y al final eso no es así. Cuando ya uno pasa por la vida algunas cosas, sabe que realmente lo único que al final lo va a sostener es Dios. Porque si no hay la salud, que es lo primero para poder avanzar, no vamos a poder llegar a ningún lado. La salud es algo que Dios nos la regala. La sanidad que debimos. Miren ustedes los testimonios que hemos recibido de tantas personas que han enfermado y han sanado, ¿no? Empezando por nuestra hermana Narcisa. Imagínense enfermedades que, por compararlo con el tiempo de Dios, era igual a la lepra. La lepra no tenía cura, y tenemos ahora el cáncer, no tiene cura. Hacen 80 experimentos, inventan todo el tiempo una pastilla nueva, una forma nueva, pero igual la gente se sigue muriendo. ¿Por qué? Porque todavía no podemos. Y lo único que nos queda es arrodillarnos, entregar nuestro corazón y seguir adelante. Porque dice, con los humildes está la sabiduría. ¿Quién no quiere ser sabio? La única manera en que vamos a no equivocarnos es cuando la necedad no entra en nuestro corazón. La necedad debemos dejarla fuera. Y la única manera es cuando somos humildes. Porque ser humilde nos obliga a escuchar a los demás, a recibir el consejo, a no pensar que mi opinión es la única válida. Entonces nos ayuda a recibir el consejo, a poder modelar nuestra conducta, nuestro carácter. Por eso, mire, Proverbios nos dice todo eso. Por eso que yo me pongo a pensar, digo, ¿qué es lo que realmente nos aprovecha a nosotros? ¿Qué es lo que realmente nos aprovecha a nosotros? En Mateo 16 dice, si ganare todo el mundo y perdiere el alma, ¿qué nos aprovechará?
¿qué es lo que nos aprovechará si eso sucede? No sirve de nada. No sirve de nada ganar todo el mundo si el alma se va a perder. No le sirvió de nada a toda esa gente tener toda la tecnología, todo el dinero, todo el poder, porque no pudieron salvarse. Y eso es. ¿De qué nos sirve tener una buena casa, una buena profesión, una buena cuenta en el banco, una aparentemente buena vida, si no podemos salvarnos? Si no podemos reconocer a Dios en nuestro corazón, si no podemos mostrar el amor de Dios hacia nuestro prójimo. Eso es lo que Él quiere. Por eso dice, mire, voy a leer esta historia de Hechos, voy a leer del capítulo 8, del 17 al 21. ¿Se acuerdan de la historia de Simón el Mago? ¿No? Simón el Mago vivía en Samaria. Ya saben ustedes que Samaria está entre Judea y Galilea, ¿no? En el centro de Israel. ¿Quiénes son los de Samaria? Los de Samaria podríamos compararlos como los cristianos carnales, los medios cristianos, los que vienen a la iglesia pero realmente no son cumplidores de la palabra, porque eran combinados, o sea, se habían combinado con lo que era todo el imperio asirio, y entonces tenían costumbres del mundo y costumbres de Israel. Por eso es que los israelitas los apartaban, no querían ni siquiera acercarse a ellos porque los consideraban como no judíos, como no parte del pueblo de Israel. Y ahí había Simón el Mago. Si usted lee o recuerda la historia de Simón el Mago era una persona que se acercó a Dios, se bautizó, caminó con Felipe y comenzó a ver cómo Felipe, con el poder de Dios, comenzaba a suceder milagros. Felipe oraba por las personas. ¿Y qué hacía Simón el Mago? Se comenzó a maravillar de las cosas que hacía. Entonces, cuando los apóstoles se enteraron que eso estaba sucediendo en Samaria, ellos fueron para allá. ¿Y qué hace Simón el Mago? Miren ustedes, versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Eso estaban haciendo ya el grupo de los apóstoles. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Imagínense ustedes qué osadía de este hombre que había caminado en los caminos de Dios con un corazón equivocado. ¿Por qué? Él caminó, se bautizó. O sea, no es, por eso siempre digo, un encuentro con Dios no es suficiente, porque no recibió realmente la sabiduría de Dios, no entendió en su corazón. Por eso es que él andaba caminando con las cosas de Dios, pero pensando en sus intereses personales. Él había sido un hombre que engañaba, que antes de llegar a los caminos de Dios, ¿no? O de unirse con los hombres de Dios en un principio, ¿qué es lo que hacía? Él se hacía como, por decirlo hoy, ¿qué sería? Un adivinador, una cosa así, que se movían. Entonces, imagínense ustedes, este hombre, lo primero que pensó es dinero. Puedo comprar poder con dinero. Y eso es lo que a veces nos equivocamos. En esta historia del barco, eso es lo que sucedió. Creyeron que el dinero podría comprar seguridad, que el dinero podía comprarles todo a ellos. ¿Por qué? Porque era gente que tenía dinero. Entonces, lo único que pensaba es que el dinero era el que controlaba. El dinero podía comprar personas, podría comprar cosas, podía comprar seguridad. Y eso es la parte más mentirosa que puede haber, que el enemigo le hace creer a uno. Cuando tiene dinero porque cree que se compra una casa, se compra lo que quiere, el auto que quiere. Entonces comienza la persona a pensar de que es dueño del mundo y se olvida que el único dueño y el creador de este mundo es Dios. Imagínense cómo este Simón, que tenía un corazón con un ego grandísimo y que sus intereses no estaban en base a nuestros hermanos cristianos que en ese entonces se estaban convirtiendo, sino en él. Él quería ser el showman, él quería enseñar que era él el que estaba haciendo las cosas. Lo veía Felipe y decía: yo quiero eso, pero no porque quería que tú recibas el Espíritu Santo. Quería eso porque quería ser él el que se ponga la camiseta con luz para que todo el mundo lo mire.
para que todo el mundo le traiga algo, para que todo el mundo lo ovacione, para que le abran la puerta, para que lo reconozca. O sea, lo que quería era reconocimiento personal. Y por eso vemos aquí cómo él ofrece dinero. Y dice 19, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. O sea, él no estaba negando la posibilidad, la acción final de los apóstoles. Él decía: ustedes hacen eso, yo también quiero hacerlo, pago y yo también lo hago. O sea, si me pongo no en la posición de Simón, sino en la posición del creyente que viene, está recibiendo el Espíritu Santo. O sea, la idea de él era dar el Espíritu Santo, pero la idea de él es pensando de que las cosas de Dios son de este mundo, que se pueden negociar. Dios no negocia el Evangelio. El Evangelio no es un negocio. Aquí es la mejor demostración. Recibir un don, recibir el Espíritu Santo, recibir la capacidad de poder orar por alguien y el don de sanidad o el don de fe o cualquiera de los dones no es negociable. Yo no puedo pactar para recibir, yo no puedo traer un dinero. No porque yo voy a dar una ofrenda grande, Dios me va a dar ese poder a mí, porque seríamos Simón el mago. Todo aquel que venga a la iglesia pensando en que de aquí va a obtener algo que lo va a beneficiar es un Simón. Tendría que cambiarse el nombre que tiene y llamarse Simón. ¿Por qué? Porque está viniendo a la iglesia para llevarse algo en provecho personal. Y Dios sabrá qué es lo que hará con aquellas personas que hacen eso, que usan este púlpito y estas palabras que están escritas en este libro sagrado de Dios. ¿Para qué? Para un provecho personal, pensando de que podemos obtener o comprar, ¿no? Fama, poder, que era lo mismo que hace el mundo. Y eso no es lo que le gusta. No sabemos, en esta historia de Simón, no sabemos qué pasó con Simón. Sabemos, vamos a seguir leyendo y vamos a ver que se resuelve las cosas de Simón. Pero al final de la historia, el Señor no nos dice: Simón es salvo, Simón se convirtió realmente. No sabemos. Pero eso es, tampoco nos preocupamos, porque el juzgar quién es salvo y quién no es trabajo de Dios, no es trabajo de nosotros. Nosotros debemos orar y amar, incluyendo a nuestros enemigos, dice la palabra. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Eso es lo que Dios busca de nosotros: un corazón recto, un corazón sincero. Él quiere que cuando te acerques a Él tengas ese corazón. Por eso Él dice, Él llamó a David, y eso no significa perfección, porque sabemos que el rey David, que tenía el corazón conforme a Jehová, no era perfecto, no fue buen padre, no hizo su labor buena de rey en algún momento, pero aún así Dios lo identifica. ¿Para qué? ¿Para qué nos puso? ¿Para qué tomó a David? Para hacernos ver que era el corazón conforme a Dios. Cuando uno lee la historia, se da cuenta que David cometió adulterio, que David mandó matar, que David no castigó a su hijo que violó a su hermana. Entonces, ¿qué es eso? No, lo que pasa es que David era el hombre que si cometía faltas como lo cometemos todos nosotros, pero se arrodillaba y pedía perdón. Y perdón de corazón, se arrepentía y no volvió a mandar a matar a nadie, y no volvió a hacer adulterio, y no volvió a incurrir en el pecado que incurrió antes. ¿Por qué? Eso significaba que hubo un verdadero arrepentimiento y volteó y siguió otro camino. Pero como somos todos hombres y nos equivocamos todo el tiempo, lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos y no volver a hacerlo. Porque ahí es donde está el corazón de Dios. El corazón conforme a Dios es que Él no solamente trató siempre de ser justo, sino que cuando Él pedía perdón y dejaba de cometer esa falta, Él no volvió a incurrir en esa falta. Eso es lo más importante. Si nosotros ya no volviéramos a cometer el mismo pecado, no tropezaríamos con la misma piedra, como dice la canción. No debemos tropezar con la misma piedra y debemos evitar
si ya sabemos que eso no le agrada a Dios, debemos evitar eso. Por eso dice, imagínense acá, Pedro prácticamente le dice, tu dinero muera contigo. Eso es algo que no te va a salvar. Nunca va a salvarlo a uno las capacidades humanas, la adquisición, cualquier cosa. Cualquier cosa de este mundo no es salvación. Miren esta otra historia. Daniel capítulo 4, versículo 28 al 31. Dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Imagínense perder lo que lograste. ¿Por qué? Por soberbia y altivez. Sabemos que la palabra dice que Dios lo usó para castigar a Judá. Él fue enviado. La profecía 100 años antes de que él conquiste Judá ya había sido dada de que él iba a llegar a Judá y los iban a conquistar y los iban a llevar a Babilonia. Y sin embargo, que de hecho él era un hombre que mandó preparar a Daniel para que le sirva, quiere decir de que era un hombre que no solamente quería él ser el único, sino quería que tú pierdas tu identidad. Él buscaba que el pueblo de Dios pierda su identidad con Cristo. Por eso que no trajo a Daniel y le dijo, ok, tú eres de la realeza judía, vas a empezar a trabajar conmigo. No, dijo 3 años de adoctrinamiento. Vas a ir y vas a comer mi comida, vas a aprender mi lenguaje. O sea, mejor dicho, te vas a tener que olvidar de quién eres. Y eso quiere el enemigo. Quiere que nos olvidemos de quiénes somos en Cristo Jesús. Quiere que nos olvidemos. Este año que estamos empezando, con tantas cosas que no sabemos qué nos deparará el año, nadie puede saber. No sabemos si nos depara una cosa personal, una cosa familiar, un problema de país, un problema general del mundo. No sabemos. Solo Dios conoce el futuro. Y por eso debemos este año empezar con un corazón humilde, un corazón entregado a Dios, un corazón poniendo todas las cargas que tenemos en Él para que Él nos ayude en el momento, pidiéndole desde el principio de la oración de cada día de que abrimos nuestros ojos, dándole gracias a esa vida que Él nos da, pero pidiéndole que Él sea salvaguardando nuestra vida. Pidiendo perdón a Cristo. ¿Para qué? Para que todos los días podamos estar en paz con Él, para que nos podamos levantar y podamos caminar, ¿no?, contentos, con gracia de que Él nos va a recibir. ¿Por qué? Porque nos hemos puesto en gracia con Él, en línea con Él. Y eso es lo que debemos preocuparnos. No debemos estar pensando en todo lo que yo logro, en todo lo que yo tengo, en todo lo que yo puedo. No debemos hacer eso. Y eso es lo que el Señor, y le doy gracias a Dios porque Él puso esto en mi corazón y digo, wow, tremendo para lo que está pasando. Creo que es el mejor tiempo para empezar a pensar y hablar con nuestros familiares, con nuestros amigos, nuestros vecinos y decirles, es el tiempo de arrepentirse. Ya no hay tiempo para jugar, ya no hay tiempo para alargar, ya no hay tiempo para decir, esto es para personas viejitas, como dicen los jóvenes. Piensan que buscar a Dios es para las personas mayores. No, creen que es para las personas que estamos de repente más cerca. Ellos creen que ser una persona adulta es estar más cerca de morirse, de irse de este mundo o de entregarle su vida a Dios o que Dios lo recoja, que una persona joven. Qué equivocado que están. Yo, por mi experiencia personal, he visto dos personas mayores. He visto a una señora caminar agarrándose por las paredes, no pudiendo respirar. Respiraba. Yo decía, esta señora se muere mañana. Y su esposo era una persona que jugaba golf, ¿ya? O sea, 5 de la mañana ya estaba de pie, 7 de la mañana se estaba yendo a jugar golf, fuerte. ¿Sabe qué? Su esposo se murió sentado en esa banca de golf ahí un día se fue, se sentó y ¡pac!, le dio un infarto.
Y la señora, que parecía que se moría mañana, pasaron 5 años y seguía la señora ahí. ¿Por qué? Porque no hay una regla, no hay ni salud ni enfermedad que te va a decir, oh no, esa persona se va a morir, esa persona todavía tiene mucha vida por delante. No, nadie tiene la vida comprada. Y yo aprendí, yo le doy gracias a Dios haber trabajado como 15 años en ese ambiente, porque aprendí mucho. Aprendí lo que hoy entiendo, que el Señor me enseñó a mí particularmente, ver cómo no existe una regla. No existe una regla. No hay edad. Por eso es que el hospital, siempre digo, cuando trabajo en un hospital, hay niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, y de todas las edades se mueren. Porque Dios es el que determina la vida, el tiempo y el propósito para cada uno. Por eso es que debemos ser agradecidos y siempre acordarnos que Él es el único que puede ayudarnos a permanecer en Él. Miren, Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué podemos hacer? Solo predicar. No podemos salvar a nuestros hijos. No podemos salvar a nuestros nietos. No podemos salvar a nuestros padres. La salvación es personal. Pero lo que sí podemos es hablarles de Dios, hablar de este evangelio, hablar de ese salvavidas que no tuvo ese barco, de ese salvavidas que nunca se hunde. Ese es un salvavidas que siempre flota y lo sacará uno adelante y le permitirá a uno llegar a su destino, que es el destino de estar con Él al final, con ese varón perfecto que es Cristo. ¿Se dan cuenta? No hay otra manera. Dios escribió y nos lo dejó muy claro: la salvación es personal. Y hoy debemos enseñar eso a nuestros hijos. No porque mi papá es pastor, mi mamá asiste a la iglesia hace 30 años, mi abuelita ora por mí hace 20 años. No, no importa cuánto tiempo oraron ellos. Si tú no decides aceptar a Cristo, entonces tú habrás rechazado. Las oportunidades, Dios es misericordioso, y si nosotros oramos por nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, las oportunidades se seguirán dando, pero la decisión es personal, porque nadie podrá. El que tiene que arrepentirse y pedirle perdón es uno mismo: el hijo, el padre, el hermano, el vecino, el amigo. Cada uno tiene que pedir perdón. No podemos pedir perdón por ellos. ¿Por qué? Porque es personal. Ni tampoco lo que ellos hagan. No porque tu hijo está en drogas, no porque tu hijo hizo algo malo, no porque tu hijo no quiere o niega a Cristo, tú cumples con lo que Dios te mandó. Predica el evangelio, enseña, predica con palabra y predica con actitud, y tú habrás salvado tu alma. Habrás quitado tu responsabilidad sobre tu cabeza cuando tú has hecho eso. No ampares ni soportes lo indebido, para que el Señor no vea que tú, por ser tu hijo, te adicionas a Él o haces de la vista gorda, como lo hizo Elí. ¿Recuerdan el sacerdote Elí? El sacerdote Elí permitió que sus hijos hicieran lo indebido en el templo de Dios, y al final Dios castigó a los hijos y le quitó el sacerdocio a Elí completamente. Imagínense ustedes que hubo toda una línea de cambio acerca de esta falta tan grande. ¿Por qué? Porque realmente Dios no quiere que en la responsabilidad personal de cada uno de nosotros dejemos o permitamos que, porque es mi hijo, le voy a decir está bien, no importa. Y eso no podemos hacer. El Señor quiere que seamos nosotros realmente personas honestas con Él y con nosotros mismos. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor vino a salvar lo que se había perdido. El Señor no vino a arreglarte en este mundo, no importa lo que este mundo pase. Él no va a transar tu pecado, no te va a decir, ya está bien, no pecas mucho, pues ya un poquito menos. No, Él no viene a transar el pecado.
Él no viene a querer arreglar, a pintar con una pintura nueva que se vea bonito lo malo que estamos haciendo. No, Él no viene a eso. Él viene a salvar. Y para salvar solo hay un camino: arrepentirse y entregarle la vida a Él. Me arrepiento, reconozco que soy pecador, le pido perdón y entrego mi vida a Él. Eso es lo único. Es para eso Él vino. Él no vino para otra cosa. Y dijo para todo lo que se había perdido. O sea que Él no es deficiente en la capacidad salvadora. Él tiene todos los salvavidas que necesita este mundo. Tantos quieran salvarse, habrá un salvavidas. No será como el Titanic. Y déjenme, para terminar, déjenme leer 2 Corintios 6:2. Dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Cada vez que predicamos, cada vez que hablamos, cada vez que nosotros decimos algo, sabemos que estamos en el día de la salvación. El día de la salvación no es el día que va a suceder cuando Él venga a recoger su iglesia. El día de la salvación es el día que usted predica, que usted acepta a Cristo, que usted reconoce en su corazón, el día que uno se arrepiente. Ese es el día de la salvación. Porque el día que yo me arrepiento, ya soy salvo. Soy salvo por la gracia de Cristo, por el amor de Dios. Ese es el día de salvación. Todos los días son día de salvación y estamos aquí para gozar de esa bienaventuranza que Dios ha tenido para derramar con nosotros. Pongámonos de pie. Damos gracias a Dios porque Él es el único capaz de poder extender ese bote salvavidas. Nunca se olviden, yo sé que es una película famosa el Titanic, pero acuérdense que no tuvo salvavidas. Lo más importante, pensaron en todo menos en botes salvavidas. ¿Por qué? Por la arrogancia de creerse lo suficientemente poderosos, lo suficientemente capaces de poder hacer y crear algo, que con una soberbia y una altivez decir que ni Dios lo podía hundir. Vamos a orar para entregar este servicio. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y maravilloso. Sabemos, Señor, que eres tú el único capaz de poder llevarnos a tu presencia, Señor. Hoy aquí pedimos perdón y rendimos nuestro corazón para ti, Señor. Te damos gracias porque sabemos que moriste en esa cruz por nosotros, que te hiciste pecador por nosotros, Señor, que cargaste todo el pecado, Señor, en esa cruz para limpiarnos, algo que no merecemos. Sabemos que no podemos hacer nada por nosotros mismos, que nada de lo que hagamos será suficiente, Señor. Que en este mundo no existe ni medio, ni dinero, ni objetos, ni cosas, ni ideas, Señor, que puedan salvarnos. La única manera, el único camino, la única verdad y la vida eres tú, Señor. Así dice tu palabra y lo creemos, Señor. Por eso declaramos y renovamos nuestra fe en ti, Señor, y que eres el Señor de nuestras vidas, Señor. Te lo decimos y te lo pedimos, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros decimos amén. Amén, gracias, amén. No quiero que el pastor se vaya, que se quede aquí un ratito. Ustedes saben que es el cumpleaños del pastor mañana, pero hoy día queremos gozarnos con él. Dios nos ha dado un lindo pastor que nos enseña en la palabra, y eso es bueno. Bueno, antes que nada quisiera decir una palabra sobre el pastor. Cumple